En este momento de quietud, te invito a hacer una pausa, a respirar profundamente y a silenciar el ruido del mundo exterior. Quizás has llegado hasta aquí con el corazón acelerado, con la mente atrapada en un torbellino de preocupaciones y con un peso en el alma que parece imposible de levantar. La ansiedad, esa sombra persistente que susurra miedos y roba la paz, puede haberse convertido en una compañera constante. Pero hoy, en este preciso instante, estás a punto de descubrir que no has sido llamado a una batalla interminable contra ella, sino a activar una respuesta divina, un acceso directo al trono de la gracia, donde reside la calma que tu espíritu anhela desesperadamente. Lo que estás a punto de recibir no es una fórmula mágica ni una técnica de meditación humana, es la revelación de un protocolo celestial, un principio espiritual diseñado por el propio Creador para momentos como este. Imagina por un momento que la solución a esa opresión que sientes no requiere semanas de esfuerzo, sino un instante de rendición consciente. Prepárate para recibir una llave espiritual que abre la puerta a la paz inmediata que Dios no solo te promete, sino que anhela derramar sobre ti. Abre tu corazón y tu entendimiento, porque el poder que silenció la tormenta en el mar de Galilea está aquí para calmar la tempestad dentro de ti. A continuación, se presenta la oración completa. El corazón de este protocolo celestial no es una mera fórmula, sino una conversación íntima y poderosa, un diálogo estructurado con la Trinidad. Cada palabra ha sido diseñada para alinear tu espíritu con la verdad divina y desmantelar la arquitectura de la ansiedad desde sus cimientos. Te invito a leerla no solo con tu mente, sino a permitir que cada frase resuene en lo más profundo de tu ser, como si fuera la primera vez que tu alma se comunica directamente con su Creador, su Redentor y su Consolador. Este es el lenguaje del cielo, traducido para tu necesidad terrenal. En el primer minuto, con la humildad de un hijo que regresa a casa, tu espíritu se dirige al Padre Todopoderoso, el arquitecto del universo y el guardián de tu alma. Las palabras son las siguientes: Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, en este momento me presento ante tu trono de gracia. Reconozco que he intentado llevar esta carga en mis propias fuerzas y he fracasado. La ansiedad, la preocupación y el miedo han tomado el control de mis pensamientos y de mi paz. Hoy conscientemente elijo soltarlo. Te entrego mi necesidad de controlar el futuro, mis temores sobre lo que no puedo ver y el peso de las circunstancias que me superan. Declaro tu soberanía absoluta sobre mi vida, mi familia, mi salud y mi porvenir. Acepto que tus planes son perfectos y que tu amor por mí es incondicional. Ya no es mi batalla, es tuya. Recibe esta carga, Padre, y dame a cambio tu descanso. Al pronunciar estas palabras, se produce una transferencia espiritual de una magnitud insondable. La carga invisible pero aplastante que has llevado sobre tus hombros es depositada en las manos del único ser capaz de sostenerla sin esfuerzo. Visualiza cómo el peso de tus preocupaciones, materializado como una pesada roca, es levantado de tu espalda y colocado en el altar divino. Sientes un alivio inmediato, una ligereza que no es meramente emocional, sino profundamente espiritual. Has activado el principio de la rendición, el primer paso indispensable para que el poder de Dios pueda fluir sin obstáculos en tu situación. El control que creías tener y que en realidad te aprisionaba ha sido sustituido por la confianza en su soberanía. Ahora, en el segundo minuto, tu enfoque se desplaza hacia el Hijo, Jesucristo, el vencedor. La oración se convierte en una declaración de autoridad espiritual, un arma poderosa contra la voz del enemigo. Las palabras son estas: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, invoco tu nombre que es sobre todo nombre. Me cubro con tu sangre preciosa, que me limpia de todo pecado y me da acceso directo al Padre. En tu autoridad, renuncio a todo espíritu de miedo, de angustia y de tormento. Silencio cada voz de duda, cada mentira que me acusa y cada pensamiento que me dice que no hay esperanza. Declaro que por tus llagas fui curado y que en la cruz venciste al mundo, a la muerte y al poder del enemigo. La victoria que ganaste es mi victoria hoy.
Las cadenas de la ansiedad se rompen ahora en tu nombre. Este no es un ruego, es una proclamación. Al invocar el nombre y la sangre de Cristo, no estás pidiendo que la batalla comience. Estás anunciando que ya ha sido ganada. El poder que reside en su nombre es una fuerza activa que confronta y desarticula las estructuras espirituales del miedo. La ansiedad, que a menudo se manifiesta como una voz acusadora y paralizante, es confrontada por una autoridad superior. Es el momento del quebrantamiento. El pánico que intentaba ascender por tu pecho se detiene en seco. La confusión mental se disipa y la opresión espiritual es forzada a retroceder. No eres tú quien lucha, es la autoridad de Cristo la que impone silencio y orden en tu mundo interior. Finalmente, en el tercer minuto, te abres a la presencia sanadora del Espíritu Santo, el Consolador prometido. Habiendo vaciado tu ser de la ansiedad, ahora te preparas para ser llenado de la misma presencia de Dios. La oración concluye así: Santo Espíritu, Consolador divino, te doy la bienvenida a mi corazón, a mi mente y a mi espíritu. El espacio que la ansiedad ocupaba, ahora te lo entrego a ti. Lléname hasta rebosar con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Sella mi alma con tu presencia, para que, aunque las circunstancias externas no cambien, mi calma interior permanezca anclada en ti. Conviértete en mi fortaleza, mi guía y mi aliento en este día. Esta última parte del protocolo es crucial, pues sigue la ley espiritual de la sustitución. La naturaleza aborrece el vacío, y un espíritu vaciado de ansiedad debe ser llenado inmediatamente con algo superior, o el miedo intentará regresar. La infusión del Espíritu Santo no es solo la ausencia de problemas, sino la presencia tangible y activa de Dios dentro de ti. Es una calidez que se extiende desde tu interior, una certeza que no depende de la lógica y una serenidad que actúa como un escudo protector alrededor de tu mente y tu corazón. La paz que recibes no es frágil, es la paz de Dios robusta, duradera y sobrenatural. Así, la oración de 3 minutos se completa. No es una repetición de frases vacías, sino un viaje espiritual completo a través de la Trinidad. Comienza con la rendición al Padre, continúa con la victoria a través del Hijo y culmina con la infusión de paz del Espíritu Santo. Cada minuto construye sobre el anterior, creando un proceso divino que desarma la ansiedad en su raíz y la reemplaza con la plenitud de Dios. Has pasado de la agitación a la quietud, del miedo a la fe y de la opresión a la libertad, no por tu propio poder, sino por la activación de un protocolo celestial diseñado para tu restauración. Este modelo de oración no es un fin en sí mismo, sino una puerta de entrada a una comunión más profunda. Es una herramienta de emergencia para los momentos de crisis, pero también una práctica que puede fortalecer tu espíritu diariamente. Al internalizar este patrón de rendición, declaración y llenura, estás entrenando tu alma para responder a la presión del mundo con la perspectiva del cielo. Has aprendido a no luchar contra la ansiedad, sino a desplazarla con una realidad superior. La presencia inmutable y pacificadora del Dios Trino. Este protocolo de oración no se encuentra transcrito, palabra por palabra, en un salmo perdido o en un manuscrito antiguo, redactado por un profeta solitario. Su origen es mucho más profundo y fundamental. No es la obra de un autor humano, sino la destilación de un principio divino que recorre toda la Escritura como un hilo de oro. Su autoría pertenece a Dios mismo, quien ha tejido este patrón de acceso a su presencia a lo largo de la historia de la salvación. Es la revelación de una ley espiritual, un mecanismo celestial que siempre ha estado disponible para aquellos que entienden cómo funciona el reino de los cielos. Por tanto, no se trata de descubrir un texto nuevo, sino de comprender un patrón eterno. El inmenso poder espiritual de esta oración de 3 minutos reside en su estructura trinitaria, un reflejo directo de la naturaleza de Dios. El número 3, en el lenguaje bíblico, simboliza la plenitud, la perfección y la totalidad divina. Al dedicar 1 minuto a cada persona de la Trinidad, el creyente no está simplemente recitando una oración, sino que está participando activamente en la economía divina de la gracia.
se alinea con el flujo del poder celestial, desde la soberanía del Padre, a través de la obra redentora del Hijo, y hacia la manifestación tangible del Espíritu Santo. Es esta alineación consciente y deliberada con la totalidad de Dios lo que desmantela la ansiedad desde su raíz teológica, no solo emocional. El primer minuto dedicado a la rendición al Padre se fundamenta en la enseñanza central de Jesús sobre la confianza. En el Sermón del Monte, Él instruye a sus seguidores a no afanarse, señalando a las aves del cielo y los lirios del campo como testimonio del cuidado soberano del Padre. La ansiedad, en su esencia, es un intento humano de usurpar el trono de Dios, de controlar lo incontrolable. Al entregar conscientemente las cargas, el control y el futuro al Padre, se activa el principio de la fe fundacional. Es un eco de las palabras de Cristo en Getsemaní: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Este acto de depositar la carga en el Creador es el primer y más crucial paso para que la paz divina pueda entrar. El segundo minuto invoca la autoridad del Hijo, Jesucristo, y su significado es eminentemente legal y espiritual. La ansiedad no es solo una preocupación, a menudo es una voz, una acusación del enemigo que susurra duda, miedo y condenación. Al proclamar el nombre y la sangre de Jesús, el creyente no está pidiendo ayuda, sino que está ejecutando una sentencia ya dictada en la cruz. Colosenses 2:15 declara que Cristo desarmó a los poderes y autoridades, exhibiéndolos públicamente en su triunfo. Invocar su victoria no es un acto de defensa, sino de ofensa espiritual. Es silenciar la mentira con la verdad, confrontar el poder del miedo con la autoridad suprema del vencedor, quebrando así el dominio mental y emocional de la angustia. El tercer minuto, la bienvenida al Espíritu Santo, se basa en la ley espiritual de la sustitución. Jesús prometió enviar a otro Consolador, el Espíritu de verdad, para que estuviera con nosotros para siempre. Un espíritu que ha sido limpiado de la opresión del miedo se convierte en un recipiente vacío. Si no se llena con la presencia de Dios, corre el riesgo de que la ansiedad regrese con más fuerza. Al invitar al Espíritu Santo a llenar ese espacio, se produce una infusión divina. No es solo la ausencia de ansiedad, sino la presencia activa de la paz de Dios, una paz que, como describe Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón y los pensamientos. Es el sello divino que protege el alma de futuras incursiones del temor. La Biblia está repleta de ejemplos que validan la eficacia de una intervención divina rápida y concentrada, demostrando que la duración de la oración no es un requisito para el poder de Dios. Pensemos en Elías en el Monte Carmelo. Tras horas de rituales infructuosos por parte de los profetas de Baal, Elías elevó una oración breve, enfocada y llena de fe. No necesitó un largo discurso, simplemente se alineó con la voluntad y el poder de Dios, y el fuego del cielo descendió de inmediato. Este precedente bíblico nos enseña que un momento de fe concentrada y alineada con los principios divinos puede desatar una manifestación sobrenatural instantánea, silenciando toda oposición. Otro ejemplo poderoso es el de Pedro caminando sobre las aguas. Mientras su fe estaba fija en Jesús, caminaba de forma sobrenatural. Pero cuando se enfocó en la tormenta, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. Su oración en ese momento de pánico no fue elaborada. Fue un grito de 3 palabras: «Señor, sálvame». La respuesta de Jesús fue inmediata. No le pidió a Pedro que orara durante 1 hora. Extendió su mano y lo rescató al instante. Este evento subraya que, en los momentos de crisis aguda, un clamor directo, que combina la rendición total y la fe en el Salvador, es suficiente para activar el poder redentor de Dios sin demora. En última instancia, el contexto bíblico de este protocolo no es un solo versículo, sino el patrón completo de la relación de Dios con la humanidad. Es un modelo de pacto. Se inicia reconociendo la soberanía del Padre, como lo hizo Abraham. Se fortalece al aferrarse a la victoria del Hijo, el Cordero Redentor, como lo hizo el pueblo de Israel con la sangre en los dinteles. Y se sella viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, como lo experimentó la iglesia primitiva en Pentecostés. Por lo tanto, su poder no radica en una fórmula mágica, sino en ser una expresión concentrada de la relación pactual con el Dios Trino.
convirtiendo un ataque de ansiedad en un encuentro transformador con su gloria y su paz. Para comprender la profunda eficacia de este protocolo de 3 minutos, es necesario ir más allá de las palabras y desvelar la llave espiritual oculta que activa su poder. No se trata de una técnica psicológica ni de un mero ejercicio de concentración. Su efectividad no reside en la repetición de frases, sino en la activación consciente de un principio divino fundamental, una ley del reino de los cielos que a menudo pasa desapercibida. Esta llave es el principio de la alineación trinitaria, un acto deliberado de sintonizar el espíritu humano con la totalidad de la deidad. Al hacerlo, una simple oración se convierte en un portal a través del cual fluye la plenitud del poder y la paz de Dios, transformando un momento de crisis en un encuentro divino. El secreto reside en el simbolismo y la realidad teológica del número 3. En toda la Escritura, el 3 representa la perfección, la totalidad y la manifestación completa de Dios. Es el número de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, los 3 minutos no son una medida de tiempo arbitraria, sino un acto profético y declarativo. Cada minuto dedicado a una persona de la Trinidad no es una simple división de tiempo, sino un acto de honra y reconocimiento que alinea al creyente con la estructura misma de la realidad divina. Se está participando en una danza celestial, moviéndose en armonía con el flujo del poder de Dios desde su fuente soberana hasta su manifestación tangible en el alma humana. El primer minuto, dedicado al Padre, activa el principio del pacto de la soberanía. La ansiedad, en su raíz más profunda, es una declaración de incredulidad en la bondad y el control de Dios. Al rendir la carga al Padre, el creyente está renovando su pacto de confianza, un eco del pacto de Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es un acto legal en el ámbito espiritual, donde se transfiere la responsabilidad de la situación de las manos humanas a las manos divinas. Esta transferencia no es meramente simbólica, es una transacción real que libera al alma de la falsa obligación de controlar lo incontrolable y la coloca bajo la promesa del cuidado paternal de Dios, tal como Jesús enseñó. El segundo minuto, enfocado en el Hijo, activa las promesas de la redención. Invocar el nombre y la sangre de Jesucristo es mucho más que un grito de auxilio. Es la ejecución de una sentencia ya ganada en la cruz. Es reclamar un derecho legal adquirido a través de su sacrificio. La promesa divina aquí es que Cristo ha vencido al mundo y ha despojado a todo principado y potestad que opera a través del miedo. Al declarar esta victoria, el creyente no inicia una nueva batalla, sino que impone una paz que ya ha sido comprada. Se apropia de la autoridad de Cristo para silenciar la voz del acusador, aplicando la promesa de que ninguna arma forjada contra él prosperará. El tercer minuto, abriéndose al Espíritu Santo, activa la promesa de la presencia inmanente de Dios. Este es el cumplimiento de la promesa de Jesús de no dejar huérfanos a sus seguidores, sino de enviar al Consolador. La ley espiritual de la sustitución entra en juego de una manera poderosa. El espacio interior que antes ocupaba la ansiedad no puede quedar vacío. La bienvenida al Espíritu Santo es una invitación a que la misma presencia de Dios llene ese vacío, no solo con la ausencia de miedo, sino con la sustancia de su paz. Se reclama la promesa de Filipenses 4:7, donde la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento actúa como una guarnición celestial que protege el corazón y la mente. Así, el protocolo completo se revela no como una oración de petición, sino como una oración de apropiación. Es la activación secuencial de 3 promesas de pacto fundamentales. Primero, la promesa del cuidado soberano del Padre. Segundo, la promesa de la victoria redentora del Hijo. Y tercero, la promesa de la presencia consoladora del Espíritu Santo. Cada etapa construye sobre la anterior, creando una fortaleza espiritual inexpugnable alrededor del alma. La ansiedad no tiene poder para penetrar una conciencia que está activamente anclada en la totalidad de las promesas del Dios Trino. Esta comprensión transforma la práctica de una rutina a una revelación. Ya no es un intento desesperado por sentirse mejor, sino un acto de fe inteligente
y deliberado. El creyente aprende que no está luchando para alcanzar la paz, sino que está abriendo la puerta para que la paz que ya está disponible inunde su ser. Es un cambio de paradigma, de luchar contra la oscuridad a encender la luz. La clave oculta es saber que la luz de la presencia trinitaria de Dios es infinitamente más poderosa que cualquier sombra de ansiedad. Por lo tanto, la próxima vez que el corazón se acelere y la mente se nuble por la preocupación, el creyente no se enfrenta a un enemigo formidable, sino a una oportunidad para activar la realidad de su pacto con Dios. Cada minuto de la oración se convierte en un paso consciente hacia una dimensión más profunda de la fe. Es el despliegue de la bandera de la soberanía del Padre sobre las circunstancias, la aplicación de la autoridad judicial del Hijo sobre las mentiras del enemigo y la inmersión en el río de la paz del Espíritu Santo. Esta es la llave espiritual que abre la cerradura de la ansiedad y libera el alma a la libertad gloriosa para la que fue creada para que este protocolo celestial se convierta en una realidad transformadora y no en un mero concepto intelectual. Es fundamental entender cómo llevarlo a la práctica de una manera deliberada y consagrada. No se trata de una fórmula que se aplica mecánicamente, sino de un encuentro divino que se cultiva con intención. El primer paso es designar un momento y un espacio, aunque sea el espacio interior de tu corazón, en medio del caos, para este encuentro de 3 minutos. No esperes a que la crisis te abrume para buscar las herramientas. Prepárate para la paz en la quietud, para que cuando llegue la tormenta, tu espíritu ya sepa a dónde correr. La decisión de comenzar no debe posponerse. El momento de iniciar esta práctica es ahora, en este mismo instante en que tu alma anhela un respiro. Aunque este protocolo es una herramienta de emergencia increíblemente eficaz para los ataques agudos de ansiedad, su poder más profundo se libera cuando se establece como una disciplina diaria y preventiva. El momento más propicio para ello es al comenzar el día, incluso antes de que el primer pensamiento de preocupación tenga la oportunidad de arraigarse. Al dedicar los primeros 3 minutos de tu conciencia, despierta a esta alineación trinitaria. No solo estás respondiendo a la ansiedad de ayer, sino que estás estableciendo el fundamento espiritual para el día que tienes por delante. Estás preconsagrando tu mente, tu voluntad y tus emociones a la soberanía de Dios, creando un baluarte de paz antes de que el mundo exterior comience su asalto de ruido, demandas y presiones. La postura física, aunque no es un requisito dogmático, es un poderoso catalizador para la disposición del corazón. El cuerpo y el espíritu están íntimamente conectados, y la forma en que posicionas tu cuerpo puede ayudar a alinear tu alma con la verdad que estás declarando. Considera arrodillarte como un acto de humildad y rendición total ante el Padre. O siéntate con la espalda recta, las palmas de las manos hacia arriba sobre tus rodillas, en una postura de receptividad activa, listo para soltar la carga y recibir la plenitud de Dios. Este acto físico envía una señal a tu ser entero. No estoy aquí para luchar en mis propias fuerzas, sino para someterme a un poder superior y recibir la gracia que se me ofrece. En el primer minuto, al dirigirte al Padre, no te limites a recitar las palabras de rendición. Cierra los ojos y visualiza activamente aquello que te causa ansiedad. Nombra cada preocupación específica, cada temor sobre el futuro, cada circunstancia que sientes que te supera. Imagina que estas preocupaciones son objetos físicos, pesadas piedras en tus manos, y al declarar que se las entregas al Padre, visualiza cómo las depositas en un altar ante su trono. Siente el alivio físico y espiritual de soltar esa carga. El poder de este minuto no está en la elocuencia de las palabras, sino en la autenticidad de la transferencia. Estás ejecutando una transacción espiritual, cambiando tu carga por su descanso. Durante el segundo minuto, al invocar la autoridad de Jesucristo, tu tono interior debe cambiar de la sumisión a la proclamación. No estás susurrando una petición, estás declarando un veredicto legal que ya ha sido dictado en los tribunales del cielo. Habla con firmeza, aunque sea en tu interior, contra las voces específicas del miedo. Si la ansiedad te dice que vas a fracasar, declara que en Cristo eres más que vencedor.
Si te susurra que estás solo, proclama que su sangre te ha hecho parte de la familia de Dios. Estás utilizando el nombre de Jesús como un martillo que rompe las cadenas mentales y emocionales. No es una lucha, es la imposición de una victoria ya consumada. Al llegar al tercer minuto, la fase de bienvenida al Espíritu Santo, tu disposición cambia una vez más, esta vez hacia una receptividad serena. Habiendo vaciado el espacio interior de la carga y habiendo silenciado la voz del enemigo, ahora te conviertes en un recipiente. Respira profunda y lentamente, y con cada inhalación, visualiza que estás inspirando la paz misma de Dios, una luz líquida y dorada que llena cada rincón de tu ser. Siente cómo esta presencia cálida y tranquilizadora desciende sobre tu mente, calmando los pensamientos acelerados y baja a tu corazón, sosegando la agitación emocional. No intentes generar paz, simplemente recibe la paz que el Consolador anhela derramar sobre ti. Para que este protocolo transforme permanentemente los patrones de tu alma, la consistencia es la clave. Comprométete a practicarlo ininterrumpidamente durante un periodo de 21 días. Este número no contiene un poder mágico, sino que representa un principio de formación de hábitos espirituales. Durante 3 semanas, estarás entrenando activamente tu espíritu para que su respuesta instintiva a la presión ya no sea la ansiedad, sino la alineación inmediata con el Dios Trino. Es un periodo de desaprender los caminos del miedo y aprender el lenguaje de la fe, reconfigurando tus senderos neuronales y espirituales para que conduzcan a la paz y no al pánico. Durante los primeros días de esta práctica, es posible que experimentes una resistencia interna. La ansiedad, como un enemigo desalojado, puede intentar regresar con fuerza para reclamar su antiguo territorio en tus pensamientos. No te desanimes. Esto es una señal de que el protocolo está funcionando y la oscuridad está siendo desafiada. En estos momentos, la clave es la perseverancia. Mantente firme en tu práctica diaria. Cada vez que completas el ciclo de 3 minutos, estás fortaleciendo el nuevo dominio de la paz en tu interior y debilitando el poder del viejo patrón de miedo. Estos primeros días son la fase de demolición de la antigua fortaleza de la angustia. A medida que avanzas hacia la segunda y tercera semana, notarás una transformación progresiva. La oración comenzará a sentirse menos como una disciplina y más como un anhelo. Tu espíritu aprenderá a anticipar ese momento de paz y alineación. La calma que experimentas durante los 3 minutos comenzará a extenderse cada vez más a lo largo de tu día, creando un aura de serenidad que te acompaña. Descubrirás que las circunstancias que antes desencadenaban una reacción de pánico inmediata, ahora son recibidas con una pausa, un momento en el que tu espíritu entrenado recurre automáticamente a la verdad de la soberanía del Padre, la victoria del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Finalmente, cada sesión de 3 minutos debe concluirse con un acto deliberado de gratitud. Una vez que la paz del Espíritu Santo ha llenado tu ser, dedica unos segundos a dar gracias. Agradece al Padre por su fidelidad al tomar tu carga. Agradece al Hijo por su sacrificio que te garantiza la victoria. Y agradece al Espíritu Santo por su presencia consoladora que ahora te envuelve. La gratitud es el sello que cierra esta transacción divina. Mueve tu enfoque del problema que has traído a la solución que has recibido, solidificando la obra de Dios en tu corazón y entrenando tu alma para vivir no desde un lugar de constante necesidad, sino desde una realidad de gratitud por la paz que ya te ha sido dada. El viaje a través de este protocolo celestial no es un evento único, sino una progresión transformadora que se despliega día a día. El primer día marca el momento del descubrimiento, el instante en que la paz prometida se experimenta por primera vez de una manera tangible y abrumadora. Es un día de asombro, donde el alma, acostumbrada al peso de la ansiedad, de repente se siente inexplicablemente ligera. La calma que desciende no es una mera ausencia de ruido, sino una presencia sustancial, casi audible en el silencio del espíritu. Esta experiencia inicial es un regalo de la gracia, una prueba divina diseñada para capturar la atención del corazón y demostrar que una realidad diferente es posible, encendiendo una chispa de esperanza, donde antes
solo había cenizas de preocupación. En los días inmediatamente posteriores, entre el segundo y el tercer día, se produce la primera prueba de fe. La novedad de la paz inicial puede verse desafiada por el regreso de viejos patrones de pensamiento o por una nueva circunstancia estresante. Es aquí donde la práctica deja de ser un experimento y se convierte en una elección deliberada. La tentación es volver a la lucha personal, a la estrategia humana del control. Sin embargo, al aplicar de nuevo el protocolo, el creyente descubre algo profundo. La paz de Dios no es un sentimiento fugaz que depende de las circunstancias, sino un ancla espiritual a la que se puede acceder a voluntad a través de la rendición, la declaración y la recepción. Este es el momento en que la confianza comienza a echar raíces. Al llegar al séptimo día se alcanza un hito espiritual significativo. El número 7 en la Escritura simboliza la plenitud y la perfección, y en este punto del ciclo, la práctica comienza a solidificarse en un hábito espiritual. La respuesta automática a la ansiedad ya no es el pánico, sino un giro instintivo hacia la oración trinitaria. Se establece un perímetro de protección divina alrededor de la mente y el corazón. Las flechas de duda y miedo que antes penetraban con facilidad, ahora rebotan en este escudo de paz. La persona comienza a notar que los desencadenantes externos, aquellas situaciones o noticias que antes la enviaban a una espiral de angustia, han perdido su poder para desestabilizarla. Esta protección no es pasiva, sino activa y dinámica. Alrededor del séptimo día, el creyente empieza a experimentar una nueva forma de discernimiento. Comienza a reconocer la voz de la ansiedad no como un reflejo de la realidad, sino como la mentira de un enemigo que busca robar la paz. Esta capacidad de distinguir entre la verdad de Dios y el engaño del miedo es una de las transformaciones más poderosas de esta primera semana. La mente, que antes era un campo de batalla, se está convirtiendo en una fortaleza custodiada por la paz de Cristo, una ciudadela amurallada contra la invasión del temor. Hacia el 14º día, la transformación se profundiza desde un estado de protección a uno de emanación. La paz que se ha cultivado en el interior comienza a desbordarse, afectando la atmósfera que rodea al individuo. Familiares, amigos y compañeros de trabajo pueden empezar a notar un cambio, una calma inexplicable en medio de la presión, una serenidad que no tiene una explicación lógica. La persona ya no solo busca la paz para sí misma, sino que se convierte en un portador de la paz de Dios para otros. Su presencia se vuelve tranquilizadora, un testimonio viviente del poder de un espíritu anclado en la Trinidad. En esta segunda fase, el protocolo deja de ser una herramienta de emergencia para convertirse en una lente a través de la cual se ve el mundo. Las circunstancias que antes se veían como amenazas, ahora se reinterpretan como oportunidades para que la soberanía del Padre se manifieste, para que la victoria del Hijo sea declarada y para que la presencia del Espíritu Santo traiga consuelo y sabiduría. La ansiedad, que se alimenta de la incertidumbre del futuro, es despojada de su poder por una fe que ha aprendido a descansar en la certeza del carácter inmutable de Dios. Al acercarse el 21º día, se completa un ciclo de transformación espiritual. 3 semanas de práctica consciente y deliberada han reconfigurado los senderos neuronales y espirituales del alma. La ansiedad ya no es el modo operativo por defecto. La paz se ha convertido en la nueva normalidad. La identidad del creyente ha sido fundamentalmente alterada. Ya no se ve a sí mismo como una persona ansiosa que lucha por encontrar la paz, sino como un hijo amado de Dios que habita en la paz y ejerce autoridad sobre el miedo. Esta nueva identidad se manifiesta en una libertad recién descubierta. Libertad de la tiranía del qué pasaría si, libertad de la necesidad de controlar cada resultado y libertad para vivir plenamente en el presente, sabiendo que el futuro está seguro en las manos del Padre. La oración de 3 minutos ya no se siente como una disciplina que hay que recordar, sino como la respiración natural del Espíritu, un diálogo continuo y sin esfuerzo con el Dios que es la fuente de toda calma. La culminación en el día 21 no es un final, sino una graduación. El alma ha aprendido a vivir en una nueva dimensión de la realidad espiritual. La paz obtenida
no es una paz frágil que deba ser protegida celosamente, sino una paz robusta y resistente, forjada en la práctica diaria de la confianza. Es una paz que puede ser puesta a prueba por las tormentas de la vida y salir no solo intacta, sino fortalecida, porque sus cimientos no están en la ausencia de problemas, sino en la presencia inquebrantable de Dios. El fruto de este ciclo de 21 días es una transformación integral. La mente se vuelve más clara y enfocada. Las emociones se estabilizan, ancladas en la verdad en lugar de ser sacudidas por las circunstancias. El cuerpo físico a menudo experimenta una sanación paralela, a medida que la tensión crónica y el estrés que acompañan a la ansiedad comienzan a disiparse. El espíritu, antes encogido por el miedo, ahora se expande con una confianza audaz en Dios. Esta progresión no es una fórmula mágica, sino el resultado natural de alinear consistentemente el ser interior con el diseño divino. Cada día de práctica es como añadir una capa de barniz protector sobre el alma, fortaleciéndola, embelleciéndola y sellándola con la presencia del Dios Trino. Es la prueba de que un pequeño acto de obediencia y fe, practicado con constancia, puede demoler fortalezas de angustia construidas durante años. Por lo tanto, el viaje de 21 días es un mapa que guía al alma desde la tierra de la esclavitud de la ansiedad hasta la tierra prometida de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un proceso de desaprender los hábitos del miedo y aprender el lenguaje del reino. Al completar este ciclo, el creyente no solo ha encontrado un alivio temporal, sino que ha sido equipado con una llave maestra espiritual, una forma de vida que le permite caminar en la victoria y la serenidad todos los días de su vida, sin importar las tormentas que puedan surgir en el horizonte. Las promesas de este protocolo celestial no son meras teorías teológicas ni conceptos abstractos. Su veracidad ha sido sellada en la experiencia de innumerables almas que al borde del abismo de la ansiedad se atrevieron a activar esta llave de 3 minutos. Son testimonios vivos, historias de transformación que resuenan desde el ejecutivo en su oficina hasta la madre en su hogar, cada uno un eco moderno de las verdades eternas que se encuentran tejidas en el tapiz de las Escrituras. Estas narrativas no son la excepción, son la prueba de que el poder de Dios para traer paz instantánea es una realidad tan accesible hoy como lo fue para los patriarcas y apóstoles de antaño. Consideremos la historia de Marcos, un arquitecto sometido a una presión insoportable. A minutos de presentar el proyecto más importante de su carrera, un ataque de pánico lo paralizó. Su corazón latía desbocado. El aire parecía no llegar a sus pulmones y una niebla de temor nublaba su mente. Recordando este protocolo, se encerró en un pequeño despacho y con una fe desesperada comenzó. En el primer minuto, entregó al Padre el resultado de la presentación, su reputación y su futuro. En el segundo, reprendió la voz del fracaso en el nombre de Jesús. Y en el tercero, inspiró profundamente, pidiendo la paz del Espíritu Santo. El cambio fue físico e inmediato. El martilleo en su pecho cesó, su respiración se normalizó y una claridad sobrenatural reemplazó la confusión. Entró en esa reunión no con la arrogancia de la confianza propia, sino con la serenidad de quien camina bajo una autoridad superior. La experiencia de Marcos no es un fenómeno aislado, sino la manifestación moderna de un principio antiguo. Nos recuerda al rey David, huyendo de Saúl escondido en la cueva de Adulam, rodeado de oscuridad, perseguido y con el futuro incierto. Su alma estaba sumida en la angustia. Sin embargo, en salmos como el 57, vemos el protocolo celestial en acción. Comienza con un clamor de rendición. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Luego, se eleva a una declaración de la soberanía de Dios sobre sus enemigos, una proclamación de victoria antes de verla. Y finalmente, culmina en una infusión de paz y alabanza. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. David pasó de la angustia a la adoración, no porque sus circunstancias cambiaran, sino porque su espíritu se alineó con la Trinidad. Esta alineación no solo funciona en crisis agudas, sino que también tiene el poder de desmantelar la ansiedad crónica que se ha arraigado durante años. Pensemos en Laura,
Una madre cuyo amor por sus hijos se había transformado en un estado de preocupación constante. Cada titular de noticias, cada tos de su hijo, cada desafío escolar era una chispa que encendía un fuego de temor en su interior. Comenzó a practicar el protocolo de 3 minutos cada mañana, no como una reacción al pánico, sino como una consagración preventiva de su día. Al principio, se sentía como un simple ejercicio, pero día tras día, la rendición de sus hijos al cuidado del Padre, la declaración de la protección de Cristo sobre ellos y la bienvenida a la paz del Espíritu en su hogar comenzaron a reconfigurar su corazón. Después de varias semanas, Laura se dio cuenta de que el zumbido constante de la ansiedad había sido reemplazado por una confianza serena. La ley de la sustitución divina había obrado en ella. El hábito de la preocupación había sido desplazado por el hábito de la confianza. No amaba menos a sus hijos, pero ahora los amaba desde un lugar de fe, no de miedo. Se había convertido en un ancla de paz para su familia, en lugar de ser una fuente de nerviosismo. Su testimonio demuestra que la práctica constante de este protocolo puede sanar las raíces más profundas de la ansiedad, transformando no solo momentos, sino la naturaleza misma del alma. La historia de Laura refleja la de Ana en el Antiguo Testamento. Afligida por su esterilidad y atormentada por su rival, su alma estaba llena de amargura. Su oración en el templo no fue larga ni elocuente. Fue un derramamiento de su corazón, una rendición total de su dolor y su anhelo al Señor. El texto bíblico nos dice que después de esa oración se fue por su camino, comió y su semblante no estuvo más triste. La paz que recibió fue inmediata y transformadora, mucho antes de que su vientre concibiera a Samuel. Hannah depositó su carga más pesada a los pies de Dios y recibió a cambio una paz que sobrepasaba su entendimiento, demostrando que un solo acto de rendición auténtica puede cambiar la atmósfera interior de una persona instantáneamente. El poder de este protocolo se extiende también a las batallas de la mente, donde la ansiedad se viste de duda y autocrítica. Javier, un estudiante universitario, se encontraba paralizado por el miedo al fracaso. La presión de los exámenes finales había creado una fortaleza de pensamientos negativos en su mente. No eres lo suficientemente bueno, vas a decepcionar a todos. Cada vez que intentaba estudiar, estas voces lo atormentaban. Fue el segundo minuto del protocolo, el que se convirtió en su arma decisiva. Al declarar la victoria de Cristo, no solo pedía ayuda, sino que ejercía autoridad sobre esas mentiras. En el nombre de Jesús, silenciaba cada pensamiento de insuficiencia, proclamando que su identidad no estaba en sus notas, sino en ser un hijo de Dios. Este acto de quebrantamiento espiritual desmanteló la estructura mental del miedo. La niebla de la ansiedad se disipó, permitiéndole estudiar con una concentración y una calma que no le pertenecían. Descubrió que la paz de Dios no solo consuela el corazón, sino que también aclara la mente. Su testimonio es una prueba poderosa de que no estamos llamados a debatir con la ansiedad, sino a silenciarla con una autoridad superior, la autoridad que reside en el nombre de Jesucristo, el vencedor. Este principio de victoria declarada en medio de la adversidad tiene su eco más resonante en la historia de Pablo y Silas, encerrados en la cárcel de Filipos. Tras ser azotados y encadenados en el calabozo más profundo, su situación era humanamente desesperada. Sin embargo, a medianoche, no estaban lamentándose, sino orando y cantando himnos a Dios. Su alabanza no era una negación de su dolor, sino una declaración de la soberanía de Dios sobre sus cadenas. Este acto de fe, este protocolo de victoria en la oscuridad, desató un poder sobrenatural. Un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Demostraron que una declaración de fe en la victoria de Cristo no solo cambia nuestra atmósfera interior, sino que puede sacudir los cimientos de las circunstancias que nos aprisionan. Cada una de estas historias, separadas por siglos y culturas, cuenta la misma verdad. Un arquitecto en pánico, un rey en una cueva, una madre preocupada, una mujer estéril, un estudiante temeroso y 2 apóstoles encarcelados, todos descubrieron el mismo secreto. Descubrieron que un momento de alineación deliberada con la Trinidad, un acto de rendición al Padre,
una declaración de victoria en el Hijo y una bienvenida a la paz del Espíritu. Es la llave que abre las puertas de cualquier prisión de ansiedad. Estos testimonios no son simplemente anécdotas inspiradoras, son una invitación personal para ti. Muestran que el poder que silenció la tormenta interna de David y que trajo una calma sobrenatural a la celda de Pablo está disponible para ti ahora. No es un poder reservado para gigantes espirituales, sino un regalo ofrecido a cada hijo de Dios que se atreve a creer que 3 minutos en la presencia del Dios Trino son más poderosos que toda una vida de preocupación. Por lo tanto, que estas historias enciendan tu fe. No estás solo en tu lucha. Caminas por una senda que muchos otros han transitado antes que tú. Ellos son la nube de testigos que te animan, demostrando que la victoria sobre la ansiedad no es una esperanza lejana, sino una realidad presente y accesible. La misma gracia que los transformó a ellos está ahora mismo tocando a la puerta de tu corazón, esperando a que actives el protocolo celestial y permitas que la paz de Dios reclame el territorio que el miedo ha intentado robar. Cuando el ciclo de 3 minutos se completa, no se produce un final, sino una ignición. El alma, habiendo viajado a través de la rendición al Padre, la victoria en el Hijo y la llenura del Espíritu, alcanza un punto de fusión espiritual. Es el momento en que la oración trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un estado del ser. Se produce una alineación perfecta, un engranaje celestial donde la voluntad humana se acopla con la voluntad divina y el espíritu del hombre entra en resonancia armónica con el Espíritu de Dios. En este instante sagrado se activa una nueva dimensión de la existencia espiritual donde la paz deja de ser algo que se busca para convertirse en la atmósfera misma en la que se respira. Inmediatamente, como respuesta a esta alineación, un domo de protección divina desciende y se sella sobre el individuo. No es una barrera imaginaria, sino una fortaleza espiritual tan real como los cielos mismos, forjada en la sustancia de la presencia de Dios. Esta cúpula de gloria es impenetrable a los dardos de fuego del enemigo. Cada mentira de ansiedad, cada susurro de pánico, cada ola de temor que se aproxima se estrella contra este escudo invisible y se disuelve en la nada. El alma ya no está expuesta en el campo de batalla de la mente. Ahora reside en el interior de una ciudadela celestial, observando las antiguas amenazas desde un lugar de seguridad inexpugnable. Este es el cumplimiento literal y experiencial de la promesa del Salmo 91. El creyente ha hecho del Altísimo su morada y, por lo tanto, habita bajo la sombra del Omnipotente. La ansiedad, que es una plaga destructora que camina en la oscuridad, ya no tiene jurisdicción ni acceso a esta vida. El terror nocturno y la saeta que vuela de día han perdido su dirección. El individuo se vuelve espiritualmente intocable para las fuerzas del miedo, porque su dirección vital ha cambiado. Ya no reside en la geografía de la preocupación, sino en la dirección celestial del cuidado soberano de Dios. Dentro de esta fortaleza de protección, se desata una paz que va más allá de la simple calma. Es el Shalom de Dios, una paz integral que impregna cada capa del ser. La mente, antes un torbellino de pensamientos caóticos, se vuelve un lago de aguas tranquilas, reflejando la claridad del cielo. El corazón, que latía al ritmo frenético del miedo, encuentra su ritmo original en el latido sereno del corazón del Padre. El cuerpo físico, tenso y agotado por la batalla constante, comienza a relajarse y a sanar, liberado de la carga tóxica, del estrés crónico. Esta paz reordena el caos interior y trae una plenitud que el mundo no puede dar ni quitar. Con la paz llega la justicia divina. La ansiedad que durante tanto tiempo ha robado el gozo, el sueño y la vitalidad es juzgada en los tribunales del cielo. Al completar el protocolo, se ejecuta una sentencia de restitución. Dios comienza a devolver con creces lo que el enemigo había devorado. Noches de insomnio son reemplazadas por un descanso profundo y reparador. Relaciones dañadas por la irritabilidad y el miedo son sanadas con paciencia y amor. Oportunidades perdidas por la parálisis de la duda son restauradas con una nueva audacia nacida de la fe. La justicia de Dios no solo detiene al ladrón, sino que le obliga a devolver multiplicado lo que robó.
Este acto de justicia abre las compuertas a una abundancia sobrenatural. El espíritu, que era un terreno árido y agrietado por la sequía de la preocupación, se transforma en un jardín exuberante, irrigado por los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu comienzan a brotar y a madurar de forma natural y sin esfuerzo. El amor expulsa el miedo, el gozo reemplaza la pesadumbre y la fe se convierte en el lenguaje nativo del alma. La persona deja de ser un consumidor de paz para convertirse en un portador de la misma. Su vida se convierte en un oasis donde otros, sedientos y cansados, pueden venir a beber de la presencia de Dios, que fluye a través de ella. Este nuevo estado no es una visita temporal, sino un cambio de residencia permanente. El protocolo de 3 minutos ha servido como la llave para cruzar el umbral hacia un nuevo hábitat espiritual. El creyente ha aprendido a vivir conscientemente en el reino de los cielos mientras camina en la tierra. La práctica diaria de la alineación trinitaria ya no es un remedio de emergencia, sino el mantenimiento gozoso de su nueva morada. Se ha establecido un nuevo patrón de vida, donde la comunión con el Dios Trino es tan esencial y natural como el aire que se respira. Esta transformación radical se convierte en un testimonio viviente e irrefutable. El cambio en la persona es tan profundo que su sola presencia comienza a predicar un evangelio de esperanza. Aquellos que la conocían en su anterior estado de angustia se maravillan de la serenidad inquebrantable que ahora emana. Se convierte en un faro en la noche, una prueba tangible de que la victoria sobre las fortalezas más arraigadas de la ansiedad no solo es posible, sino que es la herencia prometida para cada hijo de Dios. Su vida se convierte en una carta de amor escrita por Dios, leída y conocida por todos los hombres. Como resultado final, se produce la erradicación total del miedo al miedo. La ansiedad ha perdido su poder más insidioso, la amenaza de su propio regreso. El individuo ya no vive con el temor latente de un futuro ataque de pánico, porque ahora posee la llave maestra, el conocimiento revelado de cómo acceder al trono de la gracia en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta certeza engendra una confianza audaz, no en la propia fuerza, sino en la fidelidad inmutable de Dios y en la eficacia infalible de su protocolo celestial. La anticipación del miedo es reemplazada por la anticipación de la fidelidad de Dios. Así, en el clímax de esta jornada espiritual, el alma emerge no solo sanada, sino transfigurada. Ya no es una víctima que lucha por sobrevivir, sino un vencedor que reina en vida a través de Cristo Jesús, sellado por el Padre, protegido por la sangre del Hijo y lleno de la presencia del Espíritu Santo. Camina en una dimensión de paz que las circunstancias no pueden perturbar. Las tormentas de la vida pueden rugir, pero no pueden tocarlo, porque ha aprendido a construir su casa sobre la roca de los siglos. Ha entrado finalmente en el descanso prometido de Dios, un estado de serenidad perpetua y gloriosa que es el anticipo del cielo en la tierra. Has llegado al final de este camino de revelación, pero te encuentras en el verdadero comienzo de una nueva forma de vivir. Lo que has recibido no es un conjunto de instrucciones, sino una llave maestra forjada en el fuego de la Trinidad, una llave que abre la puerta a la paz que tu alma siempre ha anhelado. Has descubierto que la solución a la tempestad interior no reside en el esfuerzo humano, ni en la resistencia extenuante, sino en un acto divino de sustitución. Ya no estás llamado a luchar contra la ansiedad, sino a desplazarla con la realidad superior de la presencia de Dios. Esta verdad no es un concepto para ser admirado, sino una realidad para ser habitada, un hogar espiritual que te ha estado esperando desde la fundación del mundo. Recuerda siempre que el poder de este protocolo no reside en la magia de los números ni en la precisión del reloj, sino en la profundidad de su arquitectura divina. Cada minuto es un paso en una danza celestial, una alineación consciente con el flujo del poder de Dios. Al rendirte al Padre, te conectas con la fuente de toda soberanía y cuidado. Al proclamar la victoria del Hijo, activas la autoridad legal que desmantela toda mentira y temor. Y al dar la bienvenida al Espíritu Santo, permites que la misma esencia de la paz de Dios te llene y te selle. Este patrón trinitario no es una invención humana,
Es el eco del corazón de Dios, su método divino para llevar a sus hijos de la agitación al descanso. Ahora, la llave celestial está en tu mano, y la puerta hacia una vida de serenidad inquebrantable está justo delante de ti. El conocimiento por sí solo no puede liberarte. Es la aplicación constante de esta verdad lo que demolerá las fortalezas de la ansiedad. Te encuentras en un momento de decisión sagrada. ¿Permitirás que esta revelación se convierta en un recuerdo inspirador o la convertirás en el fundamento de tu nueva realidad? El compromiso de practicar este protocolo diariamente no es una carga, sino una inversión en tu libertad, un acto de amor propio que honra el sacrificio de Cristo y la promesa del Padre. Ante ti se extienden dos caminos. Uno es el sendero trillado y agotador de la autosuficiencia, un ciclo interminable de preocupación, control y agotamiento, donde cada día es una batalla solitaria contra las sombras del miedo. El otro es el camino de la confianza divina, una senda de rendición, autoridad y paz, donde no caminas solo, sino bajo la sombra protectora del Omnipotente. La elección de hoy determinará la atmósfera de tu mañana. Elegir el protocolo celestial es elegir dejar de sobrevivir a la vida para empezar a reinar en ella, anclado en una calma que las circunstancias externas no pueden perturbar. No olvides jamás el carácter del Dios que te hace esta invitación. No es un soberano distante, sino un Padre que anhela tomar tus cargas con una ternura infinita. No es un Salvador pasivo, sino un Rey victorioso que ya ha conquistado a cada enemigo que te atormenta. No es una fuerza impersonal, sino un consolador íntimo que desea hacer de tu corazón su morada. Él no te ofrece esta paz a regañadientes, la extiende con las manos abiertas, anhelando verte caminar en la libertad y la plenitud para la que fuiste creado. Tu paz no es una ocurrencia tardía para Él, es el centro de su voluntad para ti. Por lo tanto, levántate ahora en el Espíritu. Declara que el antiguo régimen de la ansiedad ha llegado a su fin. En este día, por la autoridad de la palabra recibida, se establece un nuevo gobierno en tu alma, el gobierno de la paz de Cristo. Ya no eres un esclavo del miedo, sino un hijo amado que habita en la seguridad del Padre, camina en la victoria del Hijo y está lleno del poder del Espíritu Santo. Da el primer paso, activa el protocolo, entra en tu herencia, porque la paz, que sobrepasa todo entendimiento, no es una promesa lejana. Es tu realidad presente, disponible ahora y para siempre.